Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Wilton José Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando 2 veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Comunícate con Susi, edición especial Gente Luminosa. Hoy vamos a conversar con una gran persona. Él ha sido servidor público de mucha importancia y por mucho tiempo para nuestro país, donde le ha regalado su fuerza de trabajo y su gran capacidad. Ahora tiene aspiraciones de convertirse en diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Vamos a estar conversando con Chanel Rosa Chupani. Chanel Rosa Chupani, economista y técnico en seguridad social. Vaya particularidad, porque a veces pensamos que solo los médicos se dedican a esta área. Sí, buenas. Sí, y de hecho yo tengo que aclarar permanentemente que no soy médico, Susi, por muchísimas razones. Le dicen doctor todo el tiempo. Todo el tiempo, ya casi ni lo aclaro. Pero sí, aquí hay una confusión, que se cree que una persona para dirigir un área tiene que ser de esa profesión, y no necesariamente así, no ocurre así. De hecho, en América Latina, en muchos países ha habido ministros de salud que son economistas, incluso ingenieros, como en el caso de Colombia. O sea que nada que ver. Porque lo que se necesita es una persona claro, el tema con gerencial, para de formar equipos, de establecer metas, estrategias, objetivos, etcétera. Excelente. Y dentro de su experiencia vamos a ir pues adentrándonos en algunas de las ocupaciones que ha tenido, en algunos de los puestos que ha desempeñado, porque es importante en el marco de estas aspiraciones que la gente conozca la calidad de los candidatos que tiene. Y entre las funciones que veo en su perfil que ha desempeñado, ha sido gerente financiero del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, yo entré en los años 80 al Seguro Social, que era en ese momento la única institución de seguridad social que había en el país, o de Seguro Social. Y ahí yo hice una carrera de casi 14 años. Entré, recuerdo, en el Departamento de Contabilidad como asistente de contabilidad. Entonces ahí fue escalando hasta fui director de presupuesto, encargado de planificación, y llegué a gerente financiero. Ahí luego salí, posteriormente me fui al Banco Interamericano de Desarrollo, ahí estuve en una consultoría varios años, y luego ingresé a SENASA, que fue prácticamente cuando SENASA se fundó, o sea, yo fui de los primeros 4 empleados que tuvo SENASA, el Seguro Nacional de Salud. Ahí tuve 14 años en SENASA, ocupé la función de su director, gerente de afiliación, gerente de salud, coordinador técnico, gerente financiero, es decir, que tuve casi prácticamente todas las áreas. Luego de ahí yo fui a la Dirección General de Impuestos Internos en el año 2012, ahí fui jefe de gabinete, coordinador de gabinete y del despacho del director. Luego me fui como asesor del ministro de la Presidencia en el 2013 y ya en el 2014 volví a SENASA como director ejecutivo. Y luego de 4 años de SENASA como director ejecutivo fui al Servicio Nacional de Salud. ¿Cuál diría que ha sido o han sido sus más grandes logros en algunas de las instituciones que ha estado, los que pueda enumerar? ¿Cómo te digo? Hay logros institucionales, que eso a mí se hace difícil hablar
de esos temas, pero yo creo que quizás hay un logro que no se puede cuantificar, pero que sí es, y es la oportunidad que tú tienes de hacer cosas por la gente. O sea, por ejemplo, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, me dio a mí una grandísima oportunidad, y yo te podría, como un gran logro institucional, hablarte de muchísimos temas, pero hay un tema fundamental que fue cuando ingresaron los militares y la policía al SENASA. Si la gente recuerda, aquí la policía y los militares tenían como seguro una ARS que atendía de acuerdo al rango. O sea, tú tenías derecho de acuerdo al rango. Por ejemplo, una persona que tiene un rango superior tenía más derecho que una persona que tiene un rango menor. Y eso se logró eliminar cuando ingresaron al Seguro Nacional de Salud, y para mí eso fue de mucha satisfacción. Luego, yo creo que he trabajado mucho en el tema del tema institucional de esas organizaciones, y la verdad que muchas satisfacciones. El SENASA es una institución que pues tiene un rigor técnico muy amplio, donde todo el que trabaje allí debe estar en conocimiento pleno, no solamente de sus funciones, sino de los procesos que implica, no solo a nivel estatal, sino que dentro de la misma hay muchos procesos dentro de SENASA. ¿Cómo fue todo ese caminar para lograr llevar a SENASA al estatus en el cual lo dejó? Bueno, como tú bien señalas, SENASA es una institución que está muy bien estructurada. Yo creo que la doctora Altagracia Guzmán, que fue la persona que me antecedió en el cargo y que tuvo 10 años como director ejecutivo, hizo un gran trabajo. Por lo tanto, fue mucho más fácil para nosotros continuar con esa consolidación institucional y lograr que fuera la ARS más importante del país. Y lo fundamental es contar con un equipo humano importante. Yo creo que eso es clave. Y tú tener claro los objetivos y las metas que te planteas. O sea, y una vez tú tienes eso, lo que tienes es que ejecutar. Y eso fue lo que hicimos fundamentalmente. O sea, conformar un equipo y que la gente se siente involucrada. Desde el empleado que quizás tenga la menor responsabilidad hasta la mayor responsabilidad, que se sienta involucrado en la misión institucional, en la visión institucional, que la gente sienta que esa institución representa un instrumento de protección social, y eso es algo que yo repetía cotidianamente. Nosotros aquí estamos trabajando para la gente, que tú sepas, y eso es válido para cualquier institución y para cualquier servidor público, saber en todo momento, cotidianamente, que tú trabajas para esa gente que va al hospital, o que va a la escuela, o que va a la ARS a buscar un servicio. Eso es fundamental. En cuanto al Servicio Nacional de Salud, ¿cuáles fueron los grandes mira, ahí retos? La situación era diferente, porque esa institución tenía poco tiempo. Esa institución surgió en el 2015 que fue una separación del Ministerio de Salud Pública, y que además tiene la responsabilidad enorme de gestionar 200 hospitales, alrededor de 200 hospitales, 2.000 unidades de atención primaria. Y ahí sí hubo un proceso ya prácticamente arrancando casi de cero en muchos aspectos. Porque, por lo que te digo, por lo nuevo que era la institución, ahí el proceso ya de consolidación institucional, lograr que la institución estuviera en los primeros planos de la calidad en el sector público, yo creo que fue un aspecto importantísimo, lograr toda la automatización de los procesos y sobre todo humanizar los servicios en los hospitales, que siempre es una tarea pendiente, porque nosotros creemos, cuando estamos en el Estado, que la gente va a un hospital y es un tema de caridad o de asistencia social, y casi nunca se entiende que es un tema de protección social y que es un tema sobre todo de derecho fundamental. Y ese era mi discurso cotidiano. O sea, nosotros, cuando una persona llega aquí, está llegando el dueño del hospital, está llegando la persona que nos paga, está llegando una persona que tiene un derecho, que recurre, que viene a nosotros en busca de satisfacer no solo la salud, sino también un derecho constitucional y un derecho fundamental. Y eso yo creo que ese legado es quizás lo más importante. ¿Se ha mantenido esa visión que quiso implementar? Mira, en el servicio es muy difícil, porque tú tienes 80.000 empleados, muchos de los cuales se van. En este país no hay una continuidad de Estado en muchas de las cosas. SENASA es más fácil porque es más consolidada, como te digo, una institución que ya tiene más de 15 años, pero en el servicio, que es una institución relativamente nueva, no es tan fácil, sobre todo que no es una institución que tiene sostenibilidad de los procesos. Y ahí es mucho más difícil. Además, como te dije anteriormente, tú tienes 80.000 empleados, tú tienes 200 y pico de hospitales, y la gente quizás no te responde igual en un hospital como tú quisieras estandarizar los servicios, que fue un tema pendiente que quedó de cómo a nosotros, por ejemplo, una interrupción importante que fue la del COVID. Tú sabes que durante todo el 2020 prácticamente
ya al final todos los esfuerzos estuvieron dedicados al COVID, que fue una cuestión inesperada, y eso interrumpió muchos procesos. Y de hecho fue algo que permaneció durante más de 2 años en esa situación. ¿Cómo prepararse para resolver ciertos problemas que se presentan siempre en el sector salud y que no escapó su gestión de que en algún momento hubiese un paro de enfermeras, hubiese alguna mira, yo creo mucho eso sí en la relación con la gente. O sea, yo tuve muy buenas relaciones con todos los gremios. Eso no significa que no ejerzan su derecho. A veces hacer una protesta, hacer incluso un paro, que yo siempre estuve de acuerdo, porque el paro te afecta al ciudadano que va a buscar los servicios, no afecta ni al funcionario, ni al gobierno, sino a la persona que va a buscar la salud. Pero el hecho de tener una buena relación, de escuchar a la gente, y escuchar a la gente, yo siempre digo que no pensara igual que yo, porque a veces los funcionarios se rodean de gente que piensa igual que ellos, que son de su mismo partido. Yo siempre tenía gente, yo fui conformando un equipo de gente que yo iba a un hospital y disentía, por ejemplo, y eso para mí era muy importante. La gente que se atrevía a disentir delante del director ejecutivo, que siempre son, que en este país hay una tradición de sumisión hacia quien dirige una institución. Entonces yo tenía muy en cuenta eso, la gente que disentía en un medio de comunicación, trabajando en un hospital, y uno fue conformando los equipos, te digo, con esas cualidades, y esa persona, eso a mí me ayudó muchísimo. Además, escuchar las críticas de los demás, escuchar los partidos de oposición, y eso tú, cuando hay cosas que lógicamente tú no puedes resolver, porque tú tienes limitantes económicas, en el sector salud eso es terrible. Lo decía el señor presidente en estos días, nosotros somos uno de los países, y eso lo digo yo, que tienen menor inversión en salud en América Latina. Entonces es un tema pendiente, pero frente a demandas tan importantes, pero eso, escuchar a la gente es fundamental. Quiero que vayamos también a su etapa de catedrático. Tengo entendido aquí que estuvo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, y en otras universidades impartiendo diferentes yo en la UAS, en la Universidad Católica, en Flaxo, eso ha sido una etapa, vamos a decir, intermitente, o sea, donde yo llego y entro. A mí me gusta la docencia, pero a mí me desgasta mucho, porque yo le pongo mucha pasión a lo que hago. Entonces, yo generalmente daba clases de maestría y eran clases corridas, de un viernes, por ejemplo, 4 horas y un sábado 8 horas al día siguiente. Entonces, a veces ya en el interior del país, yo recuerdo que una época tenía que ir a Valverde Mao. Ay, mi madre. A las 8 de la mañana debía estar allá los sábados. Y uno salía de aquí a las 5 de la mañana, porque yo nunca me gustaba que los empleados, los estudiantes llegaran primero que el profesor a la docencia. Entonces, pero sí, siempre ahí también es importante, porque como te digo, tú escuchas a la gente, tienes la posibilidad de transmitir conocimientos. Yo daba, por ejemplo, impartía docencia de economía de la salud, que aquí no había tradición de esos temas, de seguridad social cuando comenzó la ley, que tampoco no había mucha tradición. Luego sí hubo varios cursos, incluso maestría y diplomado y eso, pero en ese momento transmitir los conocimientos que tú adquirías fue sumamente importante. Quiero que abarquemos también su rol en la creación de esta ley de seguridad social, que tengo entendido. Mira, nosotros trabajamos, mira, la ley de seguridad social, la seguridad social fue un tema siempre pendiente en el país, porque nosotros teníamos el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que se creó en la época de Trujillo, habíamos quedado un poco retrasados respecto al resto de América Latina. Por lo tanto, fue en el año 2003 cuando pudimos hacer una reforma de seguridad social, y ahí hubo una discusión interesante que duró varios años. No todos estuvimos de acuerdo finalmente con el borrador que salió de la ley de seguridad social, pero también yo entiendo que fue la ley posible en ese momento, donde además intervenían tantos intereses y tantos factores, y quizás todo el mundo quería que lo complacieran, y finalmente lo que salió fue una ley que intentó complacer a mucha gente. Yo digo que quizás los grandes ausentes fueron los afiliados en la estructuración de esta ley, pero ahí tenemos una ley que lógicamente supera lo que teníamos anteriormente antes de la ley. Nosotros, antes de la promulgación de la ley 8701, era el país de América Latina que teníamos un 7% de cobertura de la seguridad social, junto con El Salvador, Guatemala y Haití eran los países que menos tenían cobertura, y luego ahora tenemos ya una cobertura del 98%, que es una de las más altas de América Latina. Cuando digo cobertura, quiero decir gente que tiene un carnet a la seguridad social. Una cosa es cobertura y una es acceso, porque a veces el carnet no te cubre todo lo que tú quisieras. Entonces ya es un tema de acceso que es un tema pendiente que tenemos como sociedad y como seguridad social.
como el de seguridad social. ¿Cuáles serían los aspectos que la gente en su mayoría considera que quedan pendientes de temas que no le cubren? Nosotros por ejemplo, tenemos retos importantes. Algunas de esas no tienen que ver con la ley, tienen que ver con la Ok. aplicación de la ley. Por ejemplo, el tema de atención primaria, que es un tema que queda pendiente. La ley lo contempla, pero hasta ahora no se ha aplicado en el país por un tema de intereses. Ha habido grupos de intereses que se han opuesto a la aplicación de la atención primaria. Yo creo también hay un tema de exclusión de medicamentos sobre todo, de exclusión de procedimientos, de enfermedades que no se cubren. Está el tema de salud mental, que es un tema Así también es. que cada día es más crítico, sobre todo después de la pandemia. Y el otro tema también, el gran tema del tema de pensiones, que la gente no está satisfecha con las pensiones que han ido obteniendo y los pronósticos que hay en un futuro son todavía más sombríos en el sentido de que van a ser pensiones muy bajas en relación a las expectativas de la gente, a las expectativas que se crearon con la ley. Entonces yo creo que esos son los aspectos que la gente más cuestiona y más le llama la atención. ¿Hay posibilidad de que haya modificaciones en la ley o de que algunas de estas aplicaciones erróneas Sí, se corrigen? Sí, mira, ¿Se corrigen? sí, nosotros ahora mismo en el Congreso hay una comisión bicameral que está trabajando una modificación de la ley de seguridad social. Hace un tiempo, hace alrededor de 2 años y algo, pero también en el Consejo Económico y Social, en el CES, los partidos políticos, el gobierno, los empresarios, los sindicalistas y la sociedad civil trabajaron un anteproyecto de ley que tiene disensos y consensos. Pero ese 2 orador se le entregó al presidente. Nosotros esperamos que en el próximo Congreso ya se discuta realmente una modificación a la seguridad social que pueda satisfacer esas expectativas que dijimos anteriormente que la gente tenía y que hasta ahora no se han modificado. Puede ser un gran reto del próximo Congreso. Claro que sí. Vamos a entrar a la parte política. ¿En qué momento, a qué edad empieza su actividad y su cercanía con la política? Yo recuerdo, yo la política la he estado vinculado desde que nací prácticamente. Porque en mi casa, nosotros vivíamos en un municipio de la región nordeste, en Villarriba, que ahora se dice fácil porque se llega en 1 hora y algo, pero en ese momento de la capital a Villarriba en casi 4 horas y algo. Entonces mi papá era dirigente político y en mi casa siempre había actividades políticas. Yo recuerdo que yo, un niño, el vicepresidente de la República, en ese momento comía en mi casa todos los sábados y gran parte del gabinete de la época iba a mi casa e incluso dormía, y eso fue como despertando en mí la curiosidad del tema político. Además que siempre uno lo ve como una posibilidad de servir a los demás. Y luego ya cuando vinimos aquí a la capital, en la universidad, yo creo que ahí fue, yo estudié en la UAS y ahí fue quizás el empujón más importante, porque en la UAS en ese momento, no sé ahora, tú tenías la oportunidad de cuestionar muchas cosas, de estudiar, de leer sobre política en diferentes aspectos, y eso me fue involucrando y yo comencé a simpatizar por el PLD en el año 84. Del año 84, nunca ingresé en ese momento formalmente porque el partido era muy rígido en términos disciplinarios. Yo soy muy rebelde en algunas cosas y muy libre pensador. Pero ya en el año 2001 ingresé formalmente como miembro del Partido de la Liberación Dominicana. He estado trabajando en la Secretaría de Seguridad Social del partido de hace bastante tiempo y luego ya hace 3 años ingresé al Comité Central. Excelente. Sí. Dentro de este camino de la política ahora se encuentra en unas aspiraciones a una diputación. ¿Por qué diputado? Sí. Mira, Susi, esa pregunta es importante. Yo creo que fue la primera vez cuando yo pensé postularme a diputado por la circunscripción del Distrito Nacional. Esa fue una pregunta que yo me hice. Bueno, ¿qué yo haría? ¿Por qué yo me interesaría la diputación? Una posición tan compleja, tan cuestionada en la sociedad dominicana por todo lo que ha pasado históricamente en el Congreso Dominicano. Y yo me hice la siguiente reflexión. Bueno, yo he estado en el Estado Dominicano durante más de 30 años, casi 40 años. Siempre he trabajado en la parte del Poder Ejecutivo. Y desde el 2018, a mí me hablaron la posibilidad de muchos amigos de que aspirara a un puesto legislativo. En ese momento no lo contemplé. Pero sí, yo pienso que quizás uno puede hacer aporte también desde el punto de vista legislativo, tomando en cuenta que en este país todavía quedan aspectos
de representación, que yo creo que ha sido la gran ausencia de las funciones que hace un diputado, un legislador en general, que no se ha cumplido, pero aspecto, nosotros vamos a tener unos desafíos enormes desde el punto de vista legislativo. Yo creo que tengo una experiencia, un expertise que me permite también apoyar, sobre todo las áreas de salud y seguridad social, que es la que yo he participado siempre, tener algunas ideas que pueden ser plasmadas en leyes y aportar también desde ahí a mi país. Al momento de la elección de las candidaturas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana se realizó mediante el sistema de encuestas. ¿Considera que el sistema de encuestas es la mejor alternativa para los candidatos? Mira, esa pregunta es muy importante. Si se hace correctamente, yo creo que sí, que es importante. Ahora, un error que los partidos políticos han cometido, yo creo todo, es que no informar previamente a sus candidatos la metodología que se va a usar en la encuesta, la ficha técnica, cómo se va a hacer, cómo se van a elegir las firmas que van a encuestar. Yo creo que eso fue un error importante. Ahora se está cuestionando el método. Yo creo que el método no, porque el método, ¿qué tiene de bueno el método? El método tiene de bueno, primero, que si se hace correctamente, participan a través de la encuesta gente que no son de otro partido, sino que son de la sociedad en sentido general. Tiene de bueno también, algo positivo, es que no implica una erogación alta de recursos, porque aquí todos los métodos de elección tienen un problema. Por ejemplo, las primarias implican un gasto tan alto que muchas veces solo aquellos que tienen recursos suficientes salen como candidato a legislador, o alcalde, o a regidor. Entonces yo creo que si se hace bien hecha, si se hace correctamente, yo creo que es un método viable. Al obtener los resultados de las encuestas en esa oportunidad, nos resultó ganancioso. Sí, con eso los dicen. mismos. Exacto, eso se decía, contrario a todas las protestas que hubo luego a través de medios de comunicación, redes sociales y a lo interno del mismo partido. Así es. La gente salió a defender por qué Chanel Rosa no es uno de los candidatos. Sí. Tiene una gran aceptación. Sí, mira, eso... A mí la verdad que eso que tú dices, a mí son dos cosas que eso me provoca. Primero, un compromiso enorme con la gente que ha confiado en uno de cierta forma y una satisfacción también importante, porque luego de una carrera en el Estado, que gente sobre todo que no son de tu partido, gente que no son afín a ti, que piensan distinto, o sea, te muestra simpatía. Y a mí me ocurre mucho cuando voy a los barrios, en algunos sectores, que me encuentro con personas que no necesariamente militan en la organización política por la cual yo estoy postulado, que sí me muestran su simpatía y lo hacen incluso fundamentado en experiencia personal, que es lo que a mí más me satisface, que han tenido con uno a lo largo de la carrera administrativa. Y te digo que me satisface mucho porque, como te decía inicialmente, yo siempre tuve claro que yo era un servidor público y que como servidor público no tenía que ver banderías políticas, ni tenía que ver gente que pensara o criticara la forma que uno tenía de ejercicio de la gestión pública. Entonces yo creo que eso finalmente dio su fruto y a uno, te digo, le llena de satisfacción, pero también lo hace consciente del compromiso enorme que uno tiene con tanta gente que ha confiado en uno y que uno definitivamente no puede decepcionar. ¿Qué significó recibir la reserva? No, o sea, como te digo, yo que lo vi como una expresión de satisfacción del llamado de esa gente, de mucha gente que lo hizo en ese momento. Yo lo sentía así y nada, y es un reto importante, te digo, porque uno tiene que incluso en estas mismas campañas, en la propia campaña tú tienes que ver métodos que tú puedes hacer campaña y dejar algún valor agregado. O sea, yo por ejemplo cuando voy a un lugar siempre hablo del tema de la seguridad social, por ejemplo, la salud, para que la gente quizás aspectos que no comprenda, lo entiendan mejor, tenga mejor conocimiento. Yo recuerdo cuando el dengue, nosotros distribuimos no solamente el cloro en la fumigación, sino de publicidad que le decían a la gente cómo preservar su salud. Es decir, que hay forma también que tú tienes de hacer política, que tú puedas dejar algún valor agregado, y eso es importante. ¿Cuesta mucho una campaña electoral? Sí, muchísimo. Mira, yo tengo la satisfacción de ir y el privilegio de ir por la circunscripción en el Distrito Nacional. Y eso implica que yo estoy yendo por la área geográfica menos clientelar que tiene el país, porque es una clase media y media alta, aunque tiene también parte del territorio también que hay una pobreza importante, pero para mí no es un tema costoso. Primero, yo no tengo los recursos, pero
uno tiene otros recursos que son la cercanía con la gente, la trayectoria, los medios de comunicación que han sido tan generosos conmigo y a lo que yo siempre agradeceré. Pero para la gente que no tiene esos recursos, lógicamente tiene que hacerlo en base a mucha publicidad, a mucha propaganda, anclarse en los partidos políticos, sobre todo cuando tú estás en el partido de gobierno, anclarse en el presidente de la República para tú poder llegar a la gente. Y eso, afortunadamente, en el caso mío no ocurre, sino que uno recurre, te digo, a su trayectoria, a su experiencia, a la visión que tiene la gente, el trabajo que uno ha hecho. Quiero que hablemos de los principales ejes de su propuesta. Sí. Mira, importante, yo cuando estábamos trabajando con el equipo en la campaña, en los ejes de mi campaña, un tema importante, yo dije, bueno, ¿qué cosas quedan pendientes en el Congreso Nacional? Que a la gente le interesa, que son leyes que van a impactar a las personas, a la calidad de vida de las personas. Y hay un sinnúmero de aspectos, de leyes que están pendientes en el Congreso Nacional, algunos de décadas, como por ejemplo el Código Penal, está la ley de agua, que es una ley que no se ha, a pesar de los desafíos que tenemos en el tema medioambiental, no se ha aprobado, y la ley de seguridad social, que son leyes, te digo, importantes, ley de conflicto de interés en el Estado, que para mí ha sido siempre un tema importante. Entonces, nosotros estructuramos esos ejes en base a las necesidades que tiene la gente y en base también a las expectativas. Y por supuesto, muchas de esos ejes tienen que ver con el tema de salud y seguridad social, como te decía anteriormente, porque es un tema que ha sido de mi interés y de mi experiencia. Hay un tema también que tiene que ver con un tema fundamental, que es el tema laboral. Hay una modificación pendiente del Código Laboral Dominicano. Y eso sí es importante, mira, porque ya los organismos internacionales están llamando la atención en el sentido de que nosotros tenemos que hacer reformas estructurales en el país. Se habla de la misma reforma de la seguridad social, de reforma del código laboral, se habla también de una potencial o posible reforma fiscal o un pacto fiscal. O sea, son muchos temas que son propios del Congreso en su momento y que nosotros tenemos que estar preparados para que esas reformas puedan hacerse con un consenso importante, pero tomando en cuenta sobre todo que la gente, que beneficia a la gente. Entonces, nosotros vamos por ahí. Yo te digo, te puedo hablar de varias iniciativas que nosotros tenemos. Una que yo creo que ha sido un tema descuidado en nuestro país, y es el tema de la creación de una ley del cuidado a la persona. Y me explico qué significa eso. Mira, y lo que te voy a decir yo ha sido un tema a que yo me he apasionado durante muchos años, pero que ahora recorriendo muchos de los barrios he podido constatar en la realidad el impacto que eso tiene. Tú vas a un hogar y tú te das cuenta que en ese hogar hay una persona que tiene la edad de trabajar y no lo puede hacer porque tiene que cuidar una persona que está encamada, que tiene una discapacidad severa, una enfermedad mental o una etapa de envejecimiento o una enfermedad terminal, y esa persona tiene que retirarse de la vida productiva, exactamente, porque tiene que cuidar a esa otra persona. El 74% de las personas son mujeres, de acuerdo a la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL. En América Latina, 74% de los cuidadores son mujeres. Ahora bien, ¿quién se preocupa por ese cuidador? Como se dice en muchos países, ¿quién cuida al cuidador? En algunos países nosotros tenemos hay leyes que protegen a esa persona, pero nosotros no tenemos en este país ni siquiera iniciativas que protejan a esa persona, ni siquiera un marco legal. Que el marco legal lo que le da un sustento ya, una sostenibilidad en el tiempo y le da una sustentabilidad legal a esa persona que pueda ser incluida en programas sociales, que el Estado vele por esa persona. ¿Cuánta gente nosotros conocemos en Estados Unidos, por ejemplo, que el Estado le paga, en vez de pagarle a una enfermera, le paga a esa persona para que cuide a su papá o cuide a un familiar? Nosotros no tenemos, y eso es desgastante. Claro. El trabajo de cuidado de una persona es desgastante. Desgasta no solamente la persona que está enferma, sino la persona que está cuidando. Entonces es una iniciativa que nosotros tenemos, trabajar en una ley de que cree un sistema de cuidado en el país. Otro aspecto importante también, y ha sido un tema relevante en los últimos meses, durante todo el año pasado se estuvo hablando del tema de enfermedades de alto costo. Nosotros tenemos un programa de alto costo, que es importante porque ese programa se creó con dos objetivos. Primero, proteger a las personas que no tienen seguridad social, que no tienen un seguro, que no tienen un carnet de la seguridad social. Ya quedan muy pocos que están en situación. Pero lo más importante,
financiar a través de programa medicamentos que no cubre la seguridad social. En América Latina, la segunda causa de empobrecimiento después de la pérdida del empleo es una enfermedad de alto costo que tú no puedas sustentar financieramente, porque eso quiebra a las pequeñas y medianas empresas, quiebra a una familia. O sea, eso es, además de lo devastador que puede ser desde el punto de vista humano, desde el punto de vista sanitario, también desde el punto de vista financiero es importante. Ahora bien, nosotros, como te digo, tenemos ese programa que funciona. El año pasado hubo algunas quejas sobre el funcionamiento de los mismos, pero ese programa no se sustenta en un marco legal que establezca claramente sus objetivos, su cobertura, qué cubre, a quiénes cubre, etcétera. Y nunca ha dado abasto y para nunca, la cantidad. además de eso, exactamente, tiene una demanda mucho más allá de la oferta, tiene trabas burocráticas también, porque tiene trabas burocráticas porque eso tiene un mecanismo de compra, adquisición de medicamentos, pero la gente que está esperando el medicamento en muchos casos es debido a muerte. A mí me decía una señora esta semana en Manganagua, me decía, mire, cada vez que se retrasa mi medicamento, tengo que comenzar de nuevo en mi tratamiento. Eso, para mí, además de que tiene un perjuicio, pero para mí, para el Estado, tiene un perjuicio económico. Entonces, como te decía, ese programa no se sustenta en una ley. Nosotros estamos pensando la creación de una ley, de nuestra propuesta que ya establezca, que le dé sostenibilidad legal a este programa, que establezca claramente el financiamiento, que yo creo que debe ser compartido entre el Estado y la Seguridad Social, porque como tú bien señalas, muchas veces no están los recursos y la demanda, oferta, que es muy importante, de esos medicamentos y procedimientos de alto costo. Entonces, son temas sensibles, como te digo, que yo creo que estamos seguros que benefician a la gente, que es lo principal que un legislador debe pensar. Entonces, son los temas que nosotros pensamos trabajar. Cuando va a los barrios, a las comunidades, a los ensanches, ¿cómo recibe la gente las propuestas? Sí, mira, yo creo muy bien. ¿Tú sabes por qué, Susi? Nosotros tenemos un tema, el tema sanitario nuestro es un tema importantísimo. De hecho, hay un informe del Defensor del Pueblo, que ojalá la gente pueda leerlo. Y sucede que el sector salud es, después del área policial, el sector donde más se violan los derechos fundamentales de los dominicanos. Entendiendo la salud como un derecho fundamental y un derecho constitucional. Y tú vas a los barrios y tú sabes cuál es la principal demanda de la gente. Es una receta, la compra de una receta. Porque nosotros tenemos, y eso se explica en un dato importantísimo, aquí del gasto en salud de la persona, o sea, lo que llama gasto de bolsillo. Entiéndase gasto de bolsillo, la cosa que no me cubre la seguridad social, que yo tengo que pagarlo de mi bolsillo, el 64% de medicamentos. Entonces, o porque no está en cobertura, o porque yo no tengo los recursos para comprarlo, la gente no tiene los recursos para comprarlo. Entonces eso explica mucho que la gente te pida la adquisición de una receta, de un medicamento, a través de una receta. O sea, es un drama porque estamos hablando de la salud de la gente y estamos hablando de la impotencia que significa tú saber que tiene una enfermedad que te puede agravar y que tú no tengas los recursos para comprarla. Entonces, yo creo que la gente, cuando tú le hablas de la salud, además, como tú decías anteriormente, la gente mucho me identifica, doctor, tal cosa. La gente se acuerda mucho del tema de la pandemia, sí, que uno tuvo en esas posiciones y eso. Y es natural que la gente también te hable de esos temas. No solamente del punto asistencial, porque muchas veces, en la campaña se usa mucho del tema asistencial, pero sobre todo, y es un tema que yo siempre le digo a la gente, siempre, la salud es un tema de derechos, o sea, no es un tema que se decida o no dárselo a usted, que usted tiene derecho, un derecho establecido a través de la Constitución, un derecho que establece un derecho fundamental como ser humano. Y era esa, como te decía, ese era mi discurso como servidor público siempre. O sea, yo le decía a la gente, demanden, critiquen, o sea, que el médico no llegó a tiempo, que no hay medicamentos, que no hay el equipo, que el equipo se dañó, hagan su crítica, porque aquí solamente nos acostumbramos a que criticaran los grupos de poder, los grupos de presión, los sindicatos, las empresas, los gremios, pero la gente no está organizada alrededor de un tema como la salud. O sea, no hay una organización, aquí no tenemos grupos de pacientes que respondan a las expectativas de la gente. O sea, hay grupos de pacientes de determinadas enfermedades, pero no hay, y nosotros, y lo decía el otro día porque me lo recordó Facebook, algo que yo escribí. La gente aquí está atrapada, decía yo en ese momento, y yo lo reitero, entre los intereses de los partidos políticos,
y de los funcionarios del sector salud y de los gremios. Y finalmente quienes no se benefician de esa trampa son los beneficiarios, quienes nos pagan a todos. ¿Cómo maneja esas solicitudes en medio de las visitas? Bueno, sí, eso porque es los difícil. fondos de una campaña son finitos. Así es. No, hay cosas a veces que tú no puedes, tú le explicas a la gente que no se puede. Tú tratas de, porque a veces son cosas que se pueden resolver a través de las instituciones públicas, la gente no lo sabe, no lo desconoce, entonces ahí tú lo orientas, que vaya a tal institución pública, porque eso tiene derecho a eso, la gente no lo sabe. Y esos son mecanismos que tú tienes de cómo que la gente también sepa que no solamente pidiéndoselo a alguien, sino que con una receta puede ir a su ARS y ese medicamento puede ser cubierto, o a una farmacia del pueblo que quizá tenga un medicamento más, ese mismo medicamento, de otra marca, pero igualmente efectivo y mucho más económico. O sea, uno también lo orienta a la persona. Claro. En el sentido de la campaña electoral actual y los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo ha evolucionado la receptividad de la gente de cara a el 2020, como sabemos que fueron esas elecciones y la actitud en la que estaban muchos ciudadanos al momento de ahora? Sí. Mira, yo no soy, en términos personales, yo no soy quizás un ejemplo, porque como te digo, yo tengo afortunadamente, mucha gente que no son del partido, gente que no son... De la sociedad en general. De la sociedad en general, exacto, no tiene una versión. Yo creo que el hecho que nosotros, por ejemplo, aquí en la circunscripción nosotros tenemos candidatos muy buenos, gente joven, gente que está haciendo propuestas. Nosotros tuvimos un debate que más que un debate fue una plataforma para exponer muchas de nuestras ideas, y yo creo que ahí la gente pudo ver la calidad de los candidatos y candidatas del Partido de la Liberación Dominicana. Eso también pasa en muchas provincias. Pasa ahora con las elecciones del 18 de febrero a la alcaldía. Nosotros tenemos excelentes candidatos. Y eso por varias razones. Primero, porque hemos aprendido. Y segundo, porque cuando tú no estás en el gobierno, tú tienes la posibilidad de que tus mejores cuadros también puedan aspirar a una curul, o puedan aspirar a una alcaldía. Y yo creo que eso, la respuesta de la gente, hay una cosa que te dice a ti claro cómo va eso. Si es lo llamado permanente que hace el PRM a la gente de que no fraccione su voto, de que vote completo por su candidato, que votar por un candidato contrario es una traición. Y eso te hace ver a ti que hay una preocupación de que la gente en algún momento vote más allá de sus simpatías partidarias. O sea, y cada vez más hay mucha más tendencia de la gente a votar por una persona que crea que independientemente del partido donde está, puede satisfacer sus expectativas. Porque miren qué ocurre. Nosotros nos quejamos permanentemente como sociedad del Congreso. Bueno, ahora mismo hay un debate interesantísimo sobre el rol del Congreso. Y hablamos también de que cuando vemos las evaluaciones en las encuestas, el Congreso sale en los últimos lugares. Pero cada 4 años repetimos los mismos errores. Votamos por gente por relaciones primarias, o porque nos caiga bien, o porque me trajo a resolver un problema económico, etcétera. Pero nos olvidamos a veces de la propuesta, nos olvidamos de la trayectoria de la gente. ¿Qué esa gente hizo cuando tuvo la oportunidad de trabajar en el sector público, por ejemplo? Puede ser un parámetro. O cuáles son las propuestas que tiene, porque como yo le digo a la gente, miren, en campaña todos ofrecemos cosas que la gente quiere oír, que la gente quiere escuchar. Yo a veces escucho aspirantes a senadores, diputados que ofrecen cosas, ni siquiera son de su ámbito de funciones, sino que le corresponde al presidente de la República o le corresponde al poder municipal. Pero hay que prometer. Pero la gente promete. Entonces, yo creo que eso, la sociedad en gran medida ha ido cambiando. Yo recuerdo en el año 2016 que el presidente Medina ganó con más del 60% de la votación. Sin embargo, en muchas de las principales provincias del país ganó el PRM. O sea, la gente dijo, bueno, yo voto por este presidente, pero déjame votar por este candidato a alcalde en muchísimas comunidades. Lo que eso significa que la gente también está comenzando a no ser tan apegado a los lineamientos partidarios, sino que hay una parte de la población que vota por el candidato que tenga más propuestas más importantes, que haya tenido una trayectoria también que le dé confiabilidad. Y yo creo que esos son los temas, los aspectos que
que hay que ver. En este espacio pues han venido algunos congresistas actuales y muchos coinciden, la mayoría de diputados, en que en el Congreso hay mucha burocracia y que a veces pueden pasarle los 4 años de su periodo y no le logran aprobar ninguna iniciativa. ¿Está preparado para lidiar con esa burocracia del Congreso de la República? Mira, Susi, qué bueno que tú preguntes eso. Yo estaba revisando un tuit que yo hice cuando era el director del Servicio Nacional de Salud y decía, parece, no sé, ese día fue un día que yo estaba, y yo hablaba de eso, ese tuit habla de eso, de la impotencia. Yo decía, el Estado Dominicano no está diseñado para agregar valor, sino para tú hacer más de lo mismo, porque tú quieres agregar valor, te encuentras con 1000 trabas burocráticas, algo así decía yo. En el Congreso yo no creo que no sea un tema de burocracia. Yo creo que en el Congreso hay un tema mucho peor todavía. Porque si es burocrática, hacemos una reingeniería de procesos, hacemos cualquier cosa y lo solucionamos. Yo creo que en el Congreso hay un tema de que muchas veces no se tiene como misión fundamental el interés de la población, sino que hay intereses menores que la gente se siente atrapado en esos intereses. Y yo creo que ese es el tema. O sea, llevamos gente que no conoce su rol, llevamos gente que no conoce las instituciones, que no conoce los problemas de la sociedad dominicana. Hay un sinnúmero de aspectos que yo creo que hacen que eso sea tan difícil. Por eso tú te encuentras, nosotros tenemos leyes que tienen 20 y pico de años en el Congreso, tenemos iniciativas también importantes que son tan difíciles que pasen, aunque son tan importantes. Yo creo que la ley de seguridad social pasó más de 10 años discutiéndose y era una ley clave para el país. Claro. Pero yo creo que si la gente toma en cuenta que el interés principal es el interés de quienes votaron y quienes no votaron por nosotros, porque yo siempre he dicho, cuando tú llegas al Congreso, tú tienes que tener en cuenta a la gente que votó por ti, pero sobre todo a la gente que no votó por ti, porque ya tú llegas y tú eres el diputado de todos y de todas. No solamente de la gente que ha votado por ti, sino de la gente, de la población en sentido general, de quienes te eligieron en tu circunscripción y del país en sentido general. Entonces, tomando en cuenta esos criterios, yo creo que se puede mejorar muchísimo la función legislativa. En cuanto a la política, siempre hay aspectos agradables y otros no tanto. Sí. ¿Cómo se prepara uno para los sinsabores de la política? Hay gente que se prepara para eso, otros que quizás nunca estamos preparados, porque aquí nosotros el déficit conceptual de la política, el déficit de poca lectura, pocas concepciones programáticas, a veces lo llenamos con insultos personales, muy apegado al instrumento partidario al cual tú perteneces. A veces tú ves gente discutiendo de diferentes partidos que tienen más coincidencia entre ellos dos que de otros que son del mismo partido y no tienen esa... Pero como son de partidos diferentes, tú lo oyes discutiendo, y te digo, con menos coincidencias ideológicas y programáticas. Pero nosotros, eso es un déficit importante que tenemos, porque nosotros, como te decía, ese vacío conceptual, esa imposibilidad de dialogar, esa imposibilidad de concertar, a veces la llenamos con insultos personales que no nos llevan a ningún lado, que no sea retrasar los procesos, y a veces, como decía Juan Bosch, llegamos a los procesos con una riña histórica, cosas que debieron aprobarse hace 10 años, la hacemos 10 años después, y eso condiciona el desarrollo de la nación, sin duda, pero tiene que ver mucho con eso, Susi, con el hecho de que nosotros llenamos esas carencias que tenemos, carencias técnicas, conceptuales, ideológicas, las llenamos entonces con insultos, con agravios personales, que es el instrumento fundamental de quienes no tienen propuesta. Y como te digo, eso es un indicativo y un indicador propio de su desarrollo. Así es. Está muy desprestigiada la política. Bastante. Y es una lástima, porque no solamente porque Duarte lo dijo, que la política era la ciencia más pura después de la filosofía, sino porque la política debe ser un instrumento para el bien común y para atender las expectativas de la gente, los sueños, los anhelos. O sea, la política es la ciencia de lo colectivo, de hacer a través de las instituciones satisfacer las expectativas colectivas de la gente. Entonces, de hecho, los últimos
¿Por qué en América Latina, por ejemplo, de las últimas 19 elecciones, quienes detentan el poder han perdido 17 elecciones? Porque la gente siempre busca un cambio. Y a veces el cambio es más difícil que quizás lo que teníamos anteriormente. La gente busca los mesías que le hablan de la antipolítica. Y te voy a decir algo. Ese es un discurso que yo no lo compro, pero que lo comprendo. Porque la gente se ha sentido muy decepcionada de la política en América Latina y es entendible que, y en el mundo, yo te diría en sentido general, la gente, Donald Trump en Estados Unidos es una expresión de eso, por ejemplo, de que fue presidente y probablemente sea presidente de nuevo, y es una expresión de eso, de la antipolítica, de la gente que no se siente interpretada, sus pequeños intereses, pero que son sus intereses, no se sienten interpretadas en los partidos políticos, en la propuesta que a veces yo sostenía siempre, y lo conversé mucho con muchos amigos míos que son funcionarios ahora, de lo que yo llamaba la corporativización de la política. Es decir, los partidos políticos que responden más a corporaciones empresariales que a los intereses de la gente. Y yo creo que ese es un tema que ha desprestigiado mucho la política, porque no es que tú no tomes en cuenta también los intereses de todo el mundo, incluyendo los intereses corporativos. El tema es cuando esos intereses contravienen los intereses generales de un país. Entonces, eso no hay duda. El tema de la corrupción. O sea, son muchos aspectos que como te digo, han abonado esa desarticulación de los partidos políticos, esa crisis que hay de la política y ese desencanto generalizado de la gente común, de la gente de a pie, sobre los partidos políticos y la política en sentido general. Finalmente, ¿con qué sueña? En términos que la gente sea feliz sin daños al tercero. ¿Y personalmente? Que la gente que yo quiero sea feliz siempre también. Excelente. Muchas gracias. Chanel, quiero agradecerle grandemente por haber venido a participar en este programa Comunícate con Susi, edición especial. Muchísimas Gente gracias. Luminosa. Muchas gracias. Eres una persona luminosa que has dado mucho a la República Dominicana y que sé que de llegar al Congreso sería un lujo para el Congreso de nuestra República contar con un profesional como usted. Muchísimas gracias. A ti, Susi. Muchas gracias. Y así llegamos al final de esta edición. Recuerda suscribirte y hacerle clic a la campanita si te das cuenta cuando suba un nuevo video. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Susi TV RD en Instagram y también me encuentras en X, el antiguo Twitter. Y también me puedes conseguir como Susi Aquinogotro en Facebook y LinkedIn. Bye bye. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Wilton José Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando 2 veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde. Ayuntamiento de Santo Domingo Este.